Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a la quinta sesión del curso Los Derechos Humanos y el alcance de la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar la discriminación. Les recordamos que deben de ingresar con los micrófonos apagados y además renombrarse en el nombre para mostrar, dependiendo del ente de donde estén participando, como MI, FGN, SDH o PJ, y luego su nombre y apellido. Esto es indispensable para poder emitir los diplomas. Bueno, en esta oportunidad nos van a acompañar el profesor Andrés Serralta y el magíster Oscar Rorra, que estará a cargo de esta clase. Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Como me presentaron, mi nombre es Oscar Rorra. Trabajo actualmente en la unidad étnico-racial del área de igualdad y no discriminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Soy psicólogo y hace aproximadamente 9 años que soy funcionario en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hoy la idea es más o menos dar un pantallazo general en estas casi 3 horas sobre la situación de las personas afrodescendientes en Uruguay y me gustaría tener que quedara por lo menos 3 ideas fuerza, digamos, al finalizar. Una es que las personas afrodescendientes han sufrido discriminación racial desde la abolición de la esclavitud hasta la fecha. En Uruguay no hay ningún punto, ninguna coma, ninguna letra, ninguna palabra, ningún informe a nivel nacional, internacional que diga lo contrario. Eso es importante porque muchas veces creemos que en el Uruguay no existe la discriminación racial, y eso es cierto. La segunda línea fuerte que quiero también que quede mínimamente claro es que las personas afrodescendientes se han organizado históricamente para luchar contra la discriminación racial. Y la tercera y última es que el Estado uruguayo tiene un conjunto de normativas que defienden, protegen y garantizan a las personas afrodescendientes. Entonces, estos tres mitos que muchas veces nosotros vemos en la Institución Nacional de Derechos Humanos refuerzan la falta de principio de igualdad y no discriminación. La idea en esta clase es poder desmontarla. Lo que vamos a dar hoy es lo que ustedes ven ahí, que tiene que ver primero con historia de la población afro-uruguaya, la situación de los derechos humanos de la población afro-uruguaya, de la información estadística, formas, contenidos y tipo de discriminación racial, evoluciones institucionales y normativas para el alcance de la equidad étnico-racial en el Uruguay en el siglo XXI, caso de discriminación racial en el Uruguay ayer y hoy, ley 19.122, disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativas y laborales de los afrodescendientes, y por último, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Voy a ir pasando a ver. Perfecto. Bien. Acá como ustedes pueden ver, es un mapa, digamos, de América y de África. Bueno, el tráfico de personas esclavizadas más o menos duró entre 350 y 400 años. El tráfico de personas básicamente de África eran de la costa de Guinea, y en América del Sur existieron tres puertos esclavistas fundamentales, en orden de cantidad de personas esclavizadas que vinieron de América, no solamente de América del Sur. Se tiene un promedio más o menos de 40 millones de personas. Esto es un promedio porque en realidad de cada 3 personas que partían de los puertos esclavistas de África, llegaban vivas una. Y también otro elemento significativo respecto a la falta de estadística es que en realidad las personas no se las contaban de a uno, sino que había un concepto de lo que llamaba pieza de ébano. Un pieza de ébano era más o menos unos 500 kilos de lo que sería actualmente. Y bueno, en esa pieza de ébano podrían, digamos, estar cantidad de personas. Podían ser 3, 4, se dependían básicamente del peso de cada persona.
Como dije, los puertos esclavistas en América del Sur eran en Colombia, Cartagena, Bahía, Brasil, y en el Río de la Plata, el puerto de Montevideo. Esos serían como los tres principales. Luego, en el correr de los siglos, hubieron algunas rutas alternativas también. Bien. En el caso de Uruguay, las personas esclavizadas venían al puerto de Montevideo y eran trasladadas en algunos casos hacia Buenos Aires y llegaban a ir desde Chile y hasta Perú. Acá hay que más o menos aclarar que la historiografía uruguaya ha evolucionado respecto a este tema en los últimos 40 años, sobre exactamente las cantidades de personas que venían. Se cree que vinieron más o menos 700 esclavos, perdón, 70.000 esclavos, y entre 1786 y 1812, esa fue la cantidad de personas esclavizadas que venían a Río de la Plata. Se cree que más o menos de los grupos étnicos que pertenecían eran los grupos bantú. El grupo bantú pertenece a los siguientes países actualmente: Angola, Congo, Costa de Oro, Guinea Occidental y Mozambique. Una característica principal sobre el tema de trata de esclavos es que se intentaba de que las personas esclavizadas que venían de África no sean del mismo grupo étnico, que sean de diferentes grupos étnicos. Porque esa era una estrategia para que no hubiera rebelión en los barcos. Es decir, muchas veces estos grupos étnicos eran rivales, hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes religiones, diferentes costumbres, etcétera, etcétera. Esta es una característica de la trata esclavista. Es decir, mientras los grupos fueran más heterogéneos, eran más fáciles de controlar. Luego del alojamiento temporario de las personas esclavizadas en el puerto de Montevideo, la primera venta de esclavos arribados a Montevideo eran llevados hacia otros países, como dije anteriormente. El lugar principal donde las personas esclavizadas eran, digamos, saneadas o se les ponía en buena salud, existe todavía ahora, es el Hospital Maciel. El Hospital Maciel, como ustedes saben, está en la Ciudad Vieja. Bueno, y era el primer lugar donde las personas esclavizadas se les diagnosticaban y veían si estaban en buena salud o no buena salud. Luego se las derivaba al caserío de los negros, que en Montevideo queda en Capurro, y luego de ahí se empezaba su venta. Bien, diferentes estimaciones sitúan que la población afrodescendiente en Montevideo era entre el 25, incluso el 30% a mitad del siglo XIX. Bueno, los hombres y mujeres de origen africano, más allá que fueron traídos forzosamente, tenían diferentes roles y trabajos en el Montevideo colonial. Los amos eran propietarios tanto del sujeto esclavizado como de su mano de obra. La estructura de interacción esclavista consideraba a los esclavos objetos. Esto es importante que quede claro, es que en realidad las personas esclavizadas no eran sujetos de derechos, sino eran objetos como podía ser una mesa, una silla, el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Con ciertos derechos, ¿no? Que estos derechos fueron derechos entre comillas, fueron evolucionando a partir que fue evolucionando, digamos, el concepto de esclavitud y luego la abolición. El derecho que tenía que ver con un derecho básicamente religioso era el derecho a la vida, el derecho a cambiar de amo siempre y cuando pudiera comprobar que había malos tratos, eh, el derecho a comprar su libertad, el derecho a casarse y el derecho a bautizarse, así como el de contraer deudas. Los amos estaban obligados a brindarles vivienda, alimento y vestimenta, así como hacerse cargo, perdón, del bautismo y de la enfermedad y entierro. Vuelvo a insistir, esta evolución de las obligaciones de los amos fue una evolución que recién empezó a efectivizarse eh, a mediados del siglo XIX aproximadamente. Bien.
La abolición de la esclavitud en Uruguay, como en el resto de la región, no fue un proceso lento y no exento de conflictos. Durante la coyuntura generada a partir de la superposición de autoridades, tanto sea españolas como porteñas, orientales o portuguesas, surgieron disposiciones graduales sobre el tema de la abolición de la esclavitud. Por ejemplo, la libertad de vientre empezó en 1813, luego se abolió, y luego empezó en 1825, y ya en 1830, ya con nuestra primera constitución, la provisión de esclavos se hizo efectiva. Bien, pero igualmente, hasta 1860 se tiene registros de personas esclavizadas que llegaron a nuestro país de forma de contrabando. La prohibición de trata de esclavos dispuesta por la Constitución no se hizo efectiva durante la década de 1830, como dije anteriormente, ya que esta persistencia de las personas esclavizadas eran un problema para el Estado uruguayo. Y posteriormente a la abolición de la esclavitud, se le llamaba, ustedes imaginen, en Uruguay 200 años de esclavitud, luego una abolición, digamos, de un día para el otro, ¿cuál era la capacidad que tenían las personas esclavizadas de poder reinsertarse a la nueva sociedad uruguaya libertaria? Y bueno, lo que hacían las personas afrodescendientes eran continuar haciendo el mismo trabajo de servicio que estaban haciendo anteriormente, lo único que con un sueldo muy magro. Y las condiciones humanas respecto a cómo vivían estas personas eran condiciones claramente de bajo nivel, tanto económico como social. Bien, un elemento sumamente interesante respecto a la abolición de la esclavitud y el proceso histórico de las personas afrodescendientes. Las personas afrodescendientes en Uruguay, más allá de que ustedes conozcan o no conozcan, pero creo que la mayoría conoce, que la tradición cultural referida en el candombe es como una línea principal de las personas afrodescendientes, también hubieron personas afrodescendientes que trabajaron en el teatro, realizaron diarios. Bueno, el concepto de tango también es un concepto afrodescendiente. La cultura afrodescendiente y la abolición de la esclavitud influyó también en palabras como alfajor, mochila, mondongo. Es decir, creer que el Uruguay es homogéneo y sobre todo que tiene una fuerte tradición europea es una equivocación que me parece que en algún momento hay que empezar a discutirla. Espero que las preguntas haya un ida y vuelta respecto a el impacto, digamos, de las personas afrodescendientes en nuestra cultura. Bueno, ahora vamos a ver lo que consideraban, cómo era vista la población negra a comienzo del siglo XX. Bien, voy a leerlo textual. Puebla el Uruguay la raza blanca, en su totalidad de origen europea. La raza indígena que habitaba esta región de América cuando el descubrimiento y la conquista ya no existe, siendo el único país del continente que no cuenta con toda la extensión de su territorio, tribus de indios, ni en estado salvaje ni en estado de domesticidad. La pequeña porción de raza etiópica introducida al país por los conquistadores españoles, procedente del continente africano a fin de establecer la esclavitud en estas tierras, disminuye visiblemente, hasta el punto de construir un porcentaje insignificante en la totalidad de la población. Por otra parte, sus características originales han sufrido por el clima, circunstancias del medio ambiente y por mezcla de la sangre europea, modificaciones fundamentales. Bien, esto es lo que acabo de leer. Aparece en el libro de los 100 años de la República de 1930. Bueno, y ahí, en ese libro, que es un libro a nivel que hizo el Estado uruguayo, lo editó el Estado uruguayo, refleja cómo se pensaba a la población, en este caso etiópica, que sería las personas afrodescendientes actualmente, cómo estaban, cuál era la situación del Estado uruguayo respecto. Ustedes, como ven, claramente acá aparece de que las personas eran un número insignificante en la totalidad de la población general. Si ustedes dan vuelta la otra página del mismo libro, se van a encontrar con esto.
Bien, la próxima página del mismo libro dice esto. Bien, lástima que somos muchos, pero cuando en otros momentos que hay un feedback, yo les pregunto a las personas que están viendo esto que si tuvieran que describir, digamos, esta imagen, ¿cómo la describirían? Y bueno, por lo general las personas lo que dicen es, bueno, persona negra, gaucho, gaucho, eh, la importancia del gaucho en nuestra república, etcétera, etcétera. Entonces yo les doy, mi idea es que ustedes imaginen por un par de segundos si ustedes tuvieran que describir esa foto, ¿cómo la describirían? Pero probablemente no la describirían como se escribía en esa época. En esa época, abajo de la foto decía la importancia de los caballos en la gesta de la independencia de nuestro país. Como ustedes ven, a las personas afro vestida de gaucho que está ahí, fue invisibilizada o negada, digamos, por el autor del libro y después por las revisiones constantes, ¿no?, del libro. Entonces, esta negación e invisibilización de las personas afrodescendientes, que mi idea era poder verlo gráficamente, es un elemento que aparece históricamente en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Entonces, negación e invisibilización de los aportes y sobre todo de una realidad. Uruguay fue un país esclavista y por lo tanto negar esta realidad tiene que ver con la falta de memoria respecto a nuestro país y sobre todo las consecuencias, digamos, de esa esclavitud. Bien, vamos a ver algunas de las consecuencias. Supongo que todos y todas conocen a este señor. No tengo un feedback, pero espero que sí. Si las personas no los conocen, les voy a contar quién es. Es Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica. Tengo, nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica y falleció el 5 de diciembre del 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica. Bien, me parece que es un representante que ha tenido impacto internacional y bueno, y supuestamente creo yo que es una identidad importante respecto a la lucha contra la discriminación racial. Sin embargo, perdón, otra persona más, Martin Luther King Jr., también tal vez lo hayan visto por las películas, es un referente también de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, el anterior era sudafricano. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y falleció asesinado en abril de 1968. Bien, bueno, ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando Nelson Mandela tenía 9 años y vivía en la aldea de Kunu, donde pastoreaba ganado, y 2 años antes que naciera Martin Luther King Jr., ¿qué pasaba en Uruguay? Voy a hacer una pausa. Bueno, en Uruguay pasaban cosas muy interesantes que probablemente ustedes no saben. Vuelvo a insistir. Cuando Nelson Mandela tenía 9 años y 2 años antes que naciera Martin Luther King, en Uruguay, en 1927, el 3 de julio, una mujer afrodescendiente, Rita Rivero, fue la primera mujer probablemente de América que votó. Bien, la primera mujer que votó en Uruguay, que votó en el referéndum del Cerro Chato, fue una mujer que se llamaba Rita Rivero en Cerro Largo. Un elemento importante y llamativo. ¿Recuerdan anteriormente respecto a la foto del gaucho afro, que en realidad era desaparecido, era negado, digamos, por la cultura uruguaya y que se priorizaba a los caballos? Bueno, acá vemos algo parecido, ¿no? Como ustedes, espero que hayan escuchado, Rita Rivero era una mujer afrodescendiente brasileña de 90 años. Sin embargo, el Estado uruguayo, en el 2023, a los 96 años del primer voto femenino en Sudamérica, ven que no aparece ninguna persona afrodescendiente. Bien, aparecen 2 mujeres no afrodescendientes votando.
Esta foto es de la primera eh, elección nacional, es verdad, que votaron las mujeres. Pero cuando hablamos, pero acá la fecha es de 1927. Entonces lo que se celebra es el voto de Rita Rivero, no el voto a nivel nacional. Este hecho es un hecho sumamente significativo, sobre todo las organizaciones sociales afro han puesto el grito en el cielo de cómo el Estado uruguayo niega nuevamente los aportes de las personas afrodescendientes. Ustedes me dirán, no hay foto de Rita Rivero votando, antes que alguien me lo diga, pero yo creo que en estos tiempos, si nosotros queremos demostrar que la primera mujer que votó en Uruguay es una mujer afro, yo creo que esta foto no es significativa de la realidad de nuestro país. Bien, vamos a seguir. Muy bien. Cuando, ¿ah? Ahí va. Cuando Nelson Mandela tenía 20 años, ingresó a la Universidad de Fort Haight en Sudáfrica, y Martin Luther King Jr. tenía 9 años y empezaba a participar en el coro de la iglesia por primera vez. ¿Qué pasaba en Uruguay? Bien, en Uruguay se creó el PAN. El PAN es el Partido Autóctono Negro. Bien, el PAN se creó en 1938, era parte del Partido Colorado, un sublema, y luego se separó. ¿Qué quiere decir que se creó el Partido Autóctono Negro? En el mundo hay 3 partidos autóctonos negros, uno en Estados Unidos y otro en Brasil. Bien, con una diferencia aproximada más o menos en el caso de Estados Unidos, 1960, casi 70 años, y en Brasil, 1950, 20 años. Bien, en eso, digamos, la comunidad afrodescendiente fue una comunidad precursora respecto a estos temas. ¿Qué significa crear un partido autóctono? Bueno, básicamente significa la autodeterminación de la comunidad afrodescendiente. Este partido autóctono ya en 1938 la idea era acceder al poder y denunciaba sistemáticamente la discriminación racial que sufrían las personas afrodescendientes en Uruguay. El Partido Autóctono Negro surgió a partir de una revista que se llamaba Nuestra Raza, arriba dice, que fue uno de los gacetines más importantes respecto a la denuncia de la discriminación racial en Uruguay, que más o menos duró 40 años, bien, bueno, y a partir de que surgió la revista Nuestra Raza, un grupo de intelectuales afrodescendientes decidieron crear un partido autóctono negro. ¿Cuál es el ejemplo que quiero poner respecto a comparando lo que pasaba en Estados Unidos y en Sudáfrica y lo que pasaba en Uruguay? Bueno, primero que nada, este concepto de invisibilización, que es un concepto fundamental. Las personas afrodescendientes, como dije anteriormente, lucharon desde el primer día que llegaron a nuestras tierras como esclavos y luego como personas libres y denunciaron continuamente los hechos de discriminación racial. Uno. Dos, los avances respecto a nuestra democracia que han hecho las personas afrodescendientes, por ejemplo, siendo la primera persona que votó, en Uruguay han sido negados. Bien, yo a veces tengo mucha, ya no tanto. En realidad también con compañeras feministas respecto a la reivindicación que tiene que hacer el movimiento feminista en Uruguay respecto a Rita Rivero. Y bueno, digamos, los aportes culturales son unos elementos importantes, son los elementos que tenemos más claros, pero los elementos políticos y reivindicativos a veces quedan al costado o negados o no se saben qué ocurrió. Entonces, en estos dos ejemplos, tanto en el ejemplo de Rita Rivero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, las personas afrodescendientes pudieron votar a partir de 1960 y en Sudáfrica 1991. Y en Uruguay ya en 1927 se pudo votar. Bueno, el concepto de partido autóctono negro es un concepto que yo lo dije anteriormente, no había en todas partes del mundo. Muy bien, ahora vamos a dar una definición de discriminación racial. Esta definición es de la Convención Internacional sobre Discriminación Racial y define a la discriminación racial como toda distinción
exclusión, restricción o preferencia basada por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular y menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de condiciones de igualdad en los derechos humanos y libertades fundamentales. Bien, el concepto de discriminación racial es un concepto que vino posteriormente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para poder reforzar este concepto, ahora vamos a pasar un videíto. Bien. Voy a hacer un cortecito. Bien, yo ahí. No, ese no, el otro. El otro, perdón. Sí. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Muy bien. Este videíto es una propuesta que hizo un estado de Brasil, que básicamente está en portugués, pido disculpas, pero creo que es relativamente claro. Se toma, igual lo voy a intentar describir de forma rápida, dos grupos de personas profesionales, y se les muestra un conjunto de fotos. Las fotos son personas afrodescendientes y personas no afrodescendientes haciendo las mismas situaciones, comprando ropa, corriendo, con traje. Y en los dos grupos
el análisis y la descripción que hacen las personas es totalmente distinto dependiendo el grupo étnico-racial que pertenece. Si pertenece a un grupo étnico-racial no afrodescendiente, digamos, los labores que se le adjudica son labores positivos, es dueña de una tienda de ropa, está corriendo, es dueño del auto. Si son personas afrodescendientes, es o es un ladrón, está corriendo, o es la empleada, o es el chofer. Bien. Anteriormente yo di la definición de racismo según la Convención Internacional sobre Racismo. Pero esto me pareció importante como poder bajarlo a tierra. Y este es el concepto de prejuicio. Y el concepto de prejuicio en Uruguay es exactamente lo mismo que en Brasil. Bien, nosotros tenemos un sesgo perceptivo respecto a las personas y a los grupos de personas. Este sesgo perceptivo lo aprendemos primero en nuestra familia, luego de nuestros patrones educativos y luego de la experiencia general, ¿bien? Pero tanto, un elemento importante, el sistema educativo es el que refuerza estos sistemas de prejuicios, en este caso raciales. Si me permiten poner las diapos, que para finalizar voy a poner, digamos, una escala, una gráfica que hice respecto a este tema de los prejuicios y cómo nuestros prejuicios y nuestros sesgos actúan en nuestras decisiones. Eso es indiscutible, y para poder desmontar estos prejuicios, digamos, la educación es un elemento fundamental. Bien, entonces en este marco de desmontar los prejuicios, bien. En este marco, perdón, de desmontar los prejuicios, este curso apunta a eso, ¿bien? Nosotros hicimos, sobre todo en la primera parte, la historia de las personas afrodescendientes, los avances, cómo fueron traídos al Uruguay. Y en definitiva, hay un concepto que es un concepto relativamente joven, sobre todo en las Américas, no en Estados Unidos. En Estados Unidos el concepto afrodescendiente es un concepto que nace en 1960, pero en el resto de América Latina y sobre todo en Uruguay, que me parece que es lo más importante, en el 2001, a partir de la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, Johannesburgo, se fortaleció el concepto afrodescendiente, que ustedes me preguntarán, ¿qué significa afrodescendiente? Bueno, acá intentar hacer un resumen al respecto. Bien. A la izquierda ustedes ven que hay una barra que significa, que dice la palabra negro, y a la derecha afrodescendiente. Concepto negro es un concepto impuesto por las personas, por los esclavistas, ¿bien? No por las personas afrodescendientes. ¿Qué significa que fue impuesto por los esclavistas? Los esclavistas, para deshumanizar a las personas, para decir que no eran personas, hasta de un punto religioso, lo definieron como una cosa, y esa cosa era el color negro. El negro no es una persona, es un concepto deshumanizado que tiene más de 400 años, y es un concepto definido por las personas, por los esclavistas. El concepto afrodescendiente, sin embargo, es un término elegido por la población a la que se va a denominar. Acá es un elemento importante. Probablemente las personas no afrodescendientes sí sepan de dónde vienen, sus abuelos, sus tatarabuelos, de algún pueblito de Italia, de algún pueblito de España. Bien, las personas afrodescendientes, como dije anteriormente, eran arrancadas de África, del lugar de Costa de Guinea, eran separadas su familia y eran entreveradas con otros grupos étnicos, y a partir de ahí eran traídas a nuestro país. Entonces, no se sabe específicamente de dónde vienen. ¿Cuál es mi raíz como persona afrodescendiente? Nunca la voy a saber. O bueno, capaz que ahora con investigaciones más profundas. Lo que sí se sabe que son personas que vienen de África. Por eso el concepto es afrodescendiente. Y busca desmontar el concepto negro. Es un concepto impuesto. ¿Bien? Bajando. El concepto negro está cargado de connotaciones negativas. Es una cuestión cultural. Ustedes saben que el color negro en contraposición al color blanco, que significa luz. Cuando alguien está triste, se viste, cuando fallece alguien se viste de negro, negro y la oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto negro tiene que ver con un peso social y cultural negativo.
El concepto afrodescendiente saca el concepto negro y revaloriza todo un legado cultural, ¿bien? Un legado cultural traído desde África y también un legado cultural construido en nuestro país. El concepto negro abajo, en tercer lugar, surgió para posicionar a las personas de origen africano como objeto de explotación. Bien, como dije anteriormente, el concepto negro, más allá de pensarse como objeto de explotación, eran cosas que no tenían ningún derecho y que podían ser utilizadas y ultrajadas por el amo. El concepto afrodescendiente surge para posicionar a las personas de origen africano como sujetos de derecho. Bien, ahora, digamos, en la segunda parte nos vamos a ver, digamos, los avances normativos respecto a este concepto. Y por último, el concepto negro hace referencia a un color común. Bien, esto me parece fundamental. En la época de la esclavitud, digamos, las mujeres, sobre todo afrodescendientes, buscaban estrategias de no reproducción. Bien, porque no querían que sus hijos e hijas nacieran como esclavos. Entonces, ustedes van a ver, sobre todo en Uruguay y en otras partes de América no, van a ver, digamos, personas afrodescendientes más claritas. Bien, esto tiene que ver con hechos de violación, digamos, por parte del amo al principio, y luego también por la cantidad de personas afrodescendientes que hay en Uruguay, que somos relativamente pocas en comparación al resto de la población. Entonces, ahí, digamos, la mezcla entre grupos étnicos tiene que ver básicamente con la pigmentocracia que hay actualmente en Uruguay. Bueno, el color afrodescendiente hace referencia a una tendencia común. No tiene nada que ver con el color, hace con una ascendencia común. En definitiva, para terminar, para la comunidad afrodescendiente organizada, el concepto negro es un insulto. Acá quiero ser claro en ese sentido. Y ustedes me dirán, bueno, pero culturalmente, digamos, a las personas negras se le dice negra. Sí, pero la cultura en nuestro país ha evolucionado, por suerte. Como ustedes pudieron ver, digamos, el concepto negro, ¿dónde surge? Y ustedes también van a ver, digamos, en la segunda parte, que nuestra Constitución no habla de personas negras, sino hablan de personas afrodescendientes. Bien, vamos a tomar unos 10 minutitos de descanso y volvemos. Muchas gracias.